Hola, soy Lucía Calderón, de primero de Bachillerato de Ciencias, y vengo a hacerle una entrevista a mi abuelo sobre la transición y la dictadura de Franco. Yayo, preséntate. Hola, buenas tardes. Soy José Bandera Enrique, tengo 78 años, nací en el año 1945. Entre la dictadura, la transición y todo eso de Franco, ¿qué viviste? Pues yo, dicho en 4 palabras y media, viví la transición, la dictadura y la democracia. ¿Y la posguerra? Y la posguerra, el principio. Económicamente, ¿cómo era la situación en vuestra familia? Era buena porque mi padre tenía un trabajo fijo, era ferroviario, tenía un sueldo normalito para aquella época. Somos 7 hermanos, de los cuales todavía vivimos todos, y en aquella época, pues como en todas, pues hubo cosas buenas y cosas malas. A nivel económico, pues vivíamos bien. Teníamos una cartilla de Renfe, de la cual todos los meses pues íbamos al economato, pues sacábamos los alimentos que más o menos íbamos a consumir en ese mes. ¿Que eso era una cartilla especial por ser de Renfe? Una cartilla especial para ferroviarios. No es de racionamiento, que no podía ir todas las veces que quisiera al economato. Políticamente, ¿en tu familia se podía hablar? ¿Se estaba muy a favor de un lado o de otro? A ver, políticamente en mi casa no se hablaba de política, porque mi padre no permitía que habláramos de política en la casa, ninguno. Esto puede ser también debido a que él luchó en el bando nacional. Entonces él luchó en la guerra civil. Le cogió en Córdoba haciendo la mili, era un jovencillo, y tuvo como servicio militar. Y cuando terminó la guerra, pues lo licenciaron, y por eso a lo mejor el trauma que creó la guerra en él, en el servicio militar, pues no quiso saber nada nunca de política. Vale. Cero política en la casa. Cero. Cero política. ¿Y tu vida de joven cómo fue? A ver, me refiero que si estudiaste, trabajaste... Yo estudié hasta tener 14 años, que era la enseñanza obligatoria en este momento. O hacías una carrera o te daban tu certificado de estudios primarios y terminabas. A partir de ahí trabajé. ¿En muchas cosas? Trabajé en varios sitios y llegué como último trabajo. Fui en Telefónica. Muy bien. Telefónica Nacional de España. ¿Y en tu época había bulos? Pues sí, en mi época había muchos bulos, tanto por lo bueno como con los malos. Porque no se podía hablar tampoco mucho. Porque no se podía hablar de política. De hecho, cuando se hablaba en cualquier sitio, si la policía te escuchaba o alguien te le podía denunciar, pues te podían detener y acto seguido comisaría. ¿Y tú con la cárcel. policía tuviste algún problema? Yo soy una persona buena y nunca estuve ni en comisaría ni en la policía. También, ¿tú tienes alguna experiencia fuerte? Las dictaduras no son buenas. Y los extremos, tanto los extremos de derecha como de izquierda, todos son malos. Y las democracias, algunas en su extremo, también son malas. Yo no apoyo ni a uno ni a otro. Venga, cuéntame tu experiencia. Mi experiencia de la dictadura, la más fuerte, yo no tuve problema con ella, puesto que yo trabajé siempre y nunca me metí en problemas, porque, no sé, igual yo soy una persona más tranquila. ¿Qué me marcó, qué me afectó, qué me sentó mal que mataran a un hombre que era militar? ¿Quién era? Luis Carrero Blanco, que era almirante. En su día ese hombre no sería mi jefe, pero tuve un sobrino que era mi jefe, porque yo hice también la mili. Era mi jefe en el barco donde estuve. Me sentó mal, aunque tampoco sí. El hombre se supone que no era tan malo, era militar. De la transición, cuando acabó, ¿tú notaste algún cambio? Pues yo no noté ningún cambio. Lo único cambio que noté de una dictadura a una democracia es que en la dictadura no se puede hablar y en la democracia pues puedes hablar, tirar pancartas, hablar de política. A mí no me afectó, ni yo en verdad no lloré porque ese hombre muriera. Yo siempre he sido un trabajador
y sigo siendo trabajador, esté Juan, Antonio o Francisco. Muy bien. Bueno, pues gracias por participar en mi trabajo. Pues nada, ha sido un placer ayudarte en tu trabajo y en los estudios que tengas que hacer, y aquí estamos para lo que te haga falta. Vale. Estamos en otra entrevista. ¿Cómo te llamas? Josefa Aguilar, que nació. El año 31. Vale. ¿Y cuántos años tienes, Pepa? 91 los cumplí en noviembre, claro. Vale. Y vamos a otra entrevista para que así yo pueda adquirir más conocimiento sobre la guerra civil, la república, ya que ella la vivió un poco más que mi abuelo. Sé lo que ya después vino, que también los republicanos hicieron muchas herejías. Unos se arruinaron, otros se pusieron ricos, y yo los conocí ya todos después. Después esto duró poco tiempo, porque ya en el 36 empezó la guerra española, hasta el 39 fue tremendo. En el frente murieron cantidad de personas jóvenes, entre ellos mi tío estuvo en el frente de Peñarroya, y pasó mi abuela mucho apuro con aquello. Yo a eso lo vivía, esto lo viví. Y después de la guerra, vino la posguerra, que ha sido tremenda. Los que no murieron en el frente murieron después en las cárceles. Yo tenía un vecino que era político, claro. Lo llevaron a la cárcel y contaba herejías. Contaban cosas que no se pueden ni pensar siquiera lo que le hacían a los presos políticos. Horrible las cosas que le hacían. Al final salió. La matanza era en la puerta de los cementerios, en el cementerio de mi pueblo. Los ponían en un padrón, allí todos con escopetas, todas las que tenían. Allí los dejaban crucificados, matados y les echaban toda una zanja. Dios. Aquí más fue en la puerta del cementerio de San Rafael, que no sé si lo habéis conocido, ese cementerio, que ya no existe. Ya no sabes. Ahí le ponían a todos los que estaban destinados a morir, porque ellos les daba la gana, no era por otra cosa. Ahí los ponían, allí los mataban, les echaban una zanja. Fue tremendo, tremendo. Y después de toda esa posguerra y esos años que duró el franquismo, tenemos en Málaga a Feria Villalobos, que lo habréis conocido como la alcaldesa de Málaga, como la alcaldesa buena, pero como ministra fue un desastre. Ella dice que es republicana por nacimiento, porque Málaga es republicana total. Por eso Franco atacó a los malagueños a destrozarlos. El barrio de Hueli lo estuvo entero, bombardeándolo. El barrio del Palo, y desde lo mismo. Todos los barrios pobres lo destruyó, por ser todos republicanos. ¿Y tú, alguien de tu familia cercana pudo estudiar o todos trabajaron? Pues bueno, estudiar, los antepasados han estudiado, después los más modernos, mis sobrinos, mis hijos, pero mis nietos, mis padres no. ¿Y tus hermanos tampoco? Mis hermanos no estudiaron ninguno, no. En aquellos años, bueno, tampoco eran unos cracks para estudiar, no lo eran. Claro. Mis hermanos, dos que tenían que eran mellizos, igual que mi padre, fueron malos para el colegio. Total, no estudiaron. Porque todos hicieron destrozos, los unos y los otros. Los republicanos creo que era gente muy culta, porque entraban a destruirlo todo, la iglesia, a matar a las monjas, a matar a los curas, destruirlo todo sin ton ni son. Y unos se apoderaron de la riqueza, que yo lo he conocido a estas personas ricas también, pues a cuenta de la república. Después llegó Franco, arrasó con todo lo que había, era el dueño de España entera. Todo que hay abajo es nuestro, toda España es nuestra, claro que es tuya. Todo lo tenía, todo era suyo. Carmen Polo, que fue peor que Franco, pero según cuenta la historia, cuando salía por Madrid le decían a los galleros de Madrid que viene Carmen Collar y la amiga, una marquesa, por la calle, y quitaban todas las cosas más caras del medio, porque si no, esto lo vas a ir a Palacio no pagaba nada. Y esa fue la historia de ellos, se apoderaron de todo. Franco hizo un pacto con Juan Carlos. Si quería entrar a España como príncipe, tenía que firmar el tratado de que cuando él se muriera, su familia te quedarían aquí con todas sus posesiones. Bloques enteros de pisos carísimos, todo para ellos. Finca, todo lo que había, todo era para ellos. Y han sido los más grandes, ellos orgullosos del abuelo que tenía. Y no era para reconocerse, ¿no? Claro, después de todo. Me acuerdo que en mi pueblo, a una señora allí, que yo no veía que se metiera nada, yo era una niña entonces, tenían la costumbre de la pelaban a rape todas, y paseaban por todo el pueblo con un manto por encima, con un cartel diciendo, yo soy roja, por eso me dan este martirio, para que se preguntara ante el pueblo. Hacían herejías. Personas que eran normales y trabajadoras, pero hacían cosas que eran horribles. Bueno, pues gracias Pepa por esta entrevista. Ya. Y me encanta escucharte. Para contar historias, para no dormir, por Dios. Todo lo que os digan es poco.
Yo no, en mis carnes lo sentí, mis padres no eran de ningún partido, no nos sacaron para nada y no nos pasó nada.